Conciencia holística. Saludos y bienvenidos. Hoy queremos hablar un poquito del tema del miedo y de los ataques de pánico y de cómo tratarlos con efectividad, tanto con homeopatía como con flores de Bach. Lamentablemente venimos viendo cómo cada vez más personas sufren de miedo y de ataques de pánico, estados de nerviosismo, y esto se puede deber a muchos factores, desde ambientes negativos, ambientes nocivos que dañan nuestra armonía energética, como también tóxicos químicos que cambian la bioquímica interna de nuestro cuerpo, así como también una configuración de nacimiento que de cierta manera nos predispone a estados de nerviosismo. Y también un factor interesante, tal vez para muchos nuevo, es los tránsitos planetarios. Ciertos planetas pueden efectuar en nosotros estados de nerviosismo, de miedo, de ataques de pánico. Hablaremos un poco de homeopatía, de astrología y flores de Bach para tratar estos males. Recordemos que estas terapias son personalizadas, es medicina vibracional. Existen muchos remedios, tanto homeopáticos como con flores de Bach, para tratar estos males del miedo y de los ataques de pánico, y para cada persona el remedio puede ser distinto que para otra. Así que siempre tiene que ser en manos de un terapeuta calificado y profesional. Esto lo veremos a continuación. El miedo normal es elaborado como la emoción temporal adecuada que las personas sienten cuando se ven expuestas a ciertas situaciones o circunstancias en las que perciben que están en cierta medida amenazadas. Por el contrario, podemos hablar también de un miedo anormal que no correspondería con la situación o la circunstancia en la que se está pasando en ese momento. El pánico, repentinamente el temor agudo, puede ser difícil de resolver. Si esto ocurre después de un trauma agudo o físico o mental, entonces será igualmente pasajero. Los componentes psicológicos y físicos de un ataque de pánico agudo son muy marcados. Se produce repentinamente un temor agobiante y terror. Por consiguiente, el individuo tiene que experimentar algunos de todos los síntomas siguientes: mareo, palpitaciones, sudoración, temblores, palidez, deseos de vomitar, intestinos sueltos. Por otra parte, también se puede sentir hormigueo y pinchazos en las extremidades y alrededor de la boca. Ello es causado generalmente por una hiperventilación al hacer esfuerzo para respirar. Existen diferentes remedios en homeopatía para tratar el pánico. Primero que todo, debemos saber si el pánico se presenta con inquietud. Si la persona está muy inquieta, habrá que preguntarse si en ese momento existe miedo a la muerte. Si la respuesta es que no, el remedio homeopático sería Kalium Phosphoricum. Si por el contrario la persona siente miedo a la muerte, en un ataque de pánico con inquietud, habría que preguntar si existen temblores en el cuerpo. Si es así, el remedio más adecuado sería Gelsemium, pero si no existen temblores, el remedio sería Aconitum. Ahora, si en este ataque de pánico no se presenta con inquietud, debemos preguntar si hay sensación de frío con este miedo, y si es así, el remedio sería Opium. Como vemos, hay diferentes tipos de ataques de pánico y hay diferentes remedios homeopáticos para cada uno de ellos. También existe el miedo anticipatorio. Muchas personas son capaces de tomarse con calma los acontecimientos y compromisos en su vida. Otras nunca pensarán ni un momento en el acontecimiento hasta que se encuentre relativamente cerca del mismo.
Pero también existen las personas que hablarán insistentemente sobre el acontecimiento durante días o incluso semanas antes de que ocurra. Sus niveles de ansiedad irán continuamente en aumento. Se volverá más intenso cuando piensan sobre dicho suceso. Este puede ser un examen, una conferencia, una entrevista de trabajo, una cita médica, etc. Estas personas deberán encontrar beneficios con alguno de los siguientes remedios. Este miedo anticipatorio se presenta con ansiedad antes de un acontecimiento. Habrá que preguntarse si hay alteraciones del sueño. Si efectivamente las hay, podemos preguntar si estas son pesadillas. Si hay pesadillas, el remedio será Kalium Phosphoricum. Si no hay pesadillas, el remedio será Gelsemium. Si no hay alteraciones del sueño, podremos preguntar si la vejiga es afectada. Si la respuesta es que no, preguntaremos si los intestinos son afectados ante este miedo anticipatorio. Si la respuesta es que sí, el remedio será Argentum Nitricum, y si los intestinos no son afectados, el remedio será Lycopodium. Aconitum se da para el miedo acompañado de un choque repentino. Se produce inquietud, palpitaciones y miedo a la muerte. Puede generar fiebre junto con el miedo. Es un remedio excelente para personas que se agitan y tienden a caer en estados de histeria. También es de gran utilidad para aquellos que despiertan con sudores fríos en medio de una pesadilla. Gelsemium se da para los ataques de pánico que dejan exhausto al individuo. Se sentirán a sí mismos como temblorosos con mucho miedo. Kalium Phosphoricum se da para ataques de pánico en tipos muy nerviosos sujetos a terrores nocturnos. Y el remedio Opium para el pánico en el que el individuo está petrificado. No hay temblores, no hay histeria, simplemente hay una paralización. La persona queda congelada por el terror. De la misma manera, como estamos viendo que en homeopatía hay distintos remedios para diferentes formas en que se manifiesta el miedo o el pánico, también podemos hablar de las diferencias en las flores de Bach para los estados de miedo. Dentro de las esencias florales encontramos 5 remedios principales para tratar estados de temor. Rock Rose es una esencia que se da para la gente que se encuentra en una situación de emergencia y siente que no tiene salida. Este remedio floral también se prescribe a pacientes que han sufrido un accidente o padecen una enfermedad repentina y están muy asustados y aterrorizados. Rock Rose es un remedio floral que permite a la persona estar en contacto con su poder interior y le devuelve la armonía y el control de sí mismo. Cherry Plum. Cherry Plum es un remedio floral que se da a aquellas personas que creen que su mente está demasiado exigida y temen perder la razón. Temen caer en algún tipo de descontrol y hacer cosas terribles, no deseadas o incorrectas. Sienten impulsos extraños y tienen miedo a perder la razón. Aspen es un remedio floral que se da para pacientes que sienten temores a cosas desconocidas, para las cuales no hay ninguna razón ni explicación. No saben definir concretamente a qué es lo que le tienen miedo, simplemente lo sienten, pero no saben a qué. Es como si intuyeran que algo malo va a suceder prontamente, pero no saben precisamente qué es lo que va a suceder. Este remedio le devuelve a la persona la seguridad en su mundo y en sí misma. Red Chestnut es el remedio floral para aquellos que se encuentran en constante estado de ansiedad, de nerviosismo
sobre todo por preocupaciones por otras personas. Se preocupan constantemente por sus seres queridos y les viene a su mente todo tipo de fatalidades posibles, martirizando la mente y los nervios de la persona. Este remedio energéticamente le devuelve paz y calma a la persona. Dicho sea de paso que estamos hablando de remedios florales, cada esencia o remedio floral tiene una correlación con los signos zodiacales y con la acción de los planetas. En momentos en que nuestra luna natal tiene una cuadratura, oposición o conjunción de los planetas llamados maléficos, como Saturno, como Urano, como Plutón, es muy probable que se experimenten estados de angustia, de temor, ataques de pánico, ansiedad y que con dichos remedios florales podemos equilibrar a la persona. Existen otros tránsitos planetarios que también pueden provocar estados similares, generalmente producidos por Plutón en tránsito y por Saturno en tránsito, ya sea Mercurio natal, que representa la mente, al Sol natal o a la Luna, que representa las emociones. Dejamos hasta aquí este video, esperando que sea de gran utilidad. Esta información pueda llegar a muchas personas que sufren de estos males y saber elegir el remedio adecuado para cada caso, para cada persona, para cada situación. Hasta la próxima.